La historia de la automoción es un cementerio de sueños. Por cada modelo que pasa por la línea de montaje y llega a manos de millones de consumidores, hay cientos de diseños que mueren en la mesa de dibujo, en el campo de pruebas, o, en el peor de los casos, como un único prototipo funcional que el mundo nunca llegará a conducir. Estas creaciones fallidas, o simplemente demasiado ambiciosas, son a menudo las más fascinantes, rompiendo moldes, desafiando las convenciones de la ingeniería y ofreciendo una visión de futuros que nunca llegaron a materializarse. El mundo del motor, impulsado por la innovación y la experimentación constante, ha dado lugar a máquinas que por su rareza, excentricidad o pura inviabilidad comercial, se han ganado un lugar especial en el panteón de los casi coches. Estos 10 ejemplos destacan como algunas de las curiosidades más notables. Vehículos que cruzaron la línea de la viabilidad técnica y se quedaron varados en el purgatorio del prototipo, demostrando que, a veces, la audacia de los ingenieros supera con creces la sensatez del mercado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primero de la lista, un claro ejemplo de la desmesurada ambición de la década de 1970, es el P-72 Panther. Este automóvil no solo era raro por su diseño, sino por la tecnología que intentaba albergar. Concebido como un coche de alto rendimiento que pudiera rivalizar con las leyendas italianas de la época, su carrocería, de proporciones exageradamente alargadas y líneas angulares que gritaban futurismo setentero, era solo la punta del iceberg. El motor que se había planeado para él era igualmente inusual, buscando una combinación de potencia y eficiencia que en aquella época era casi un oxímoron. La rareza del P-72 radica en que intentó ser un coche deportivo de producción pequeña con aspiraciones de gran volumen, fracasando en la ejecución de ambos. El alto costo de los materiales especializados y la complejidad de la ingeniería necesaria para su tren motriz lo condenaron a una existencia de prototipo, dejando al mundo solo con unas pocas unidades que sirven como testimonio de una época de diseño automovilístico audaz y a menudo imprudente. Avanzando en la cronología, nos encontramos con el Dome Zero, un automóvil que personifica la estética pop de finales de los años 70 en Japón. Diseñado con una silueta extremadamente baja y afilada, el Zero parecía haber escapado directamente de un cómic de ciencia ficción. Su objetivo era ser el primer superdeportivo japonés de producción limitada, pero los desafíos regulatorios y burocráticos fueron su perdición. La rareza de este vehículo reside en que, a pesar de haber generado un enorme entusiasmo y haber sido exhibido en salones internacionales, la compañía DOM no pudo obtener la certificación necesaria del gobierno japonés para su uso en carretera. El coche era técnicamente funcional y visualmente espectacular, pero la combinación de su baja altura, visibilidad limitada y la reticencia de las autoridades a homologar un diseño tan radical lo mantuvieron confinado a los circuitos y las exhibiciones. El Dome Zero es el epítome de la promesa incumplida, un coche que estaba listo para la producción, pero que nunca recibió el permiso para comenzar su vida comercial. El tercer vehículo que merece un lugar en este catálogo de excentricidades es el Tasmanian Tiger, un nombre tan salvaje como su diseño. Este concepto, que data de una época en que la aerodinámica se exploraba de maneras radicales, presentaba una forma casi de lágrima, con una cabina estrecha y ruedas parcialmente carenadas para reducir la resistencia al viento. Lo que lo hace particularmente raro es el intento de aplicar principios de diseño aeronáutico a un vehículo terrestre de uso diario. El resultado era un coche con una estabilidad cuestionable a altas velocidades y un habitáculo que hacía que la entrada y salida fueran un ejercicio de contorsionismo. Los creadores del Tasmanian Tiger soñaron con un coche de ciudad extremadamente eficiente en combustible. En el cuarto lugar, debemos mencionar un intento de revolución de la ingeniería, el Reliant FW V1s. La marca Reliant es famosa por sus vehículos de 3 ruedas, pero el FW V1s era una desviación inusual de esa fórmula. Se trataba de un hatchback de 4 ruedas con un diseño sorprendentemente moderno para su época. Sin embargo, su rareza no reside en su apariencia, sino en la ambiciosa utilización de un motor Wankel, o rotativo. En los años 60 y 70, muchos fabricantes coquetearon con esta tecnología por su suavidad y potencia en relación con su tamaño, pero la mayoría de las veces los problemas de consumo de aceite y durabilidad eran insuperables. El FW V1s se encontró con este mismo muro.
Aunque se invirtió una cantidad significativa de dinero en su desarrollo y se construyeron varios prototipos, los desafíos técnicos del motor rotativo para un coche de producción en volumen, sumados a una crisis energética que desincentivaba los motores de alto consumo, obligaron a Reliant a abandonar el proyecto. Es un ejemplo de cómo una pieza de ingeniería prometedora puede condenar a un vehículo completo. El quinto coche raro es quizás el más conocido de todos por su presencia en la cultura popular, aunque nunca se produjera. El General Motors Firebird 1, 2 y 3. Más que coches, eran laboratorios rodantes y ejercicios de estilo. El Firebird 1, en particular, era esencialmente un avión de combate con ruedas, impulsado por una turbina de gas. La rareza aquí es la audacia de GM al intentar adaptar una tecnología de propulsión a reacción a un coche personal. El Firebird 1 se veía y sonaba como un jet, lo que, si bien era impresionante, lo hacía completamente inviable para la carretera debido a su ruido, consumo de combustible y la altísima temperatura de sus gases de escape. Las sucesivas iteraciones, el 2 y el 3, intentaron domesticar el concepto, pero la turbina de gas nunca se convirtió en una opción práctica para los automóviles de pasajeros. Estos vehículos son artefactos del optimismo de la era espacial, demostrando que, a veces, la tecnología más avanzada es la menos adecuada para el uso cotidiano. Deja tu like, suscríbete y comparte. Avanzando hacia diseños más recientes, el sexto vehículo en nuestra lista es el Toyota EX1, un prototipo que intentó definir la idea de un coche familiar deportivo de lujo para el futuro. Lo que lo hacía raro era su enfoque radical en el diseño asimétrico y modular. El EX1 presentaba una carrocería con una configuración de puertas y asientos que desafiaba la norma, buscando maximizar el espacio interior de maneras que la producción masiva consideraría demasiado costosas y complicadas. Además, muchos de sus componentes interiores estaban diseñados para ser intercambiables y personalizables, una idea que sonaba bien en la teoría, pero que creaba un laberinto de complejidades logísticas para la cadena de suministro. El EX1 se convirtió en un coche de exhibición, una muestra de lo que era posible, pero no práctico. Su fracaso en la producción es un recordatorio de que la estandarización y la simplicidad a menudo triunfan sobre la innovación radical en el sector de la automoción de volumen. En el séptimo puesto encontramos un intento de fusión de categorías que resultó en un híbrido extraño, el AMC AMX3. Concebido a principios de los años 70, este coche era el intento de American Motors Corporation de crear un superdeportivo de motor central al estilo europeo, un nicho en el que ninguna marca estadounidense había tenido éxito. Su diseño era espectacular y su rendimiento en pista prometedor, pero la rareza del AMX3 radica en su destino. Se trataba de un coche magníficamente diseñado que se topó con una realidad económica brutal. Justo cuando estaba a punto de entrar en una producción muy limitada, los problemas financieros de AMC y un cambio en las prioridades de la compañía lo relegaron al olvido. Solo se construyeron unos pocos prototipos funcionales, lo que lo convierte en un unicornio americano, un superdeportivo que murió en la cuna por razones empresariales y no por fallos de diseño o ingeniería. Es un testamento a la fragilidad de los proyectos ambiciosos en la industria automotriz. El octavo coche, el Chevrolet CE-RB1, es raro porque nunca tuvo la intención de ser un coche de producción, pero su influencia fue tan profunda que debe ser incluido. CERB, acrónimo de Chevrolet Engineering Research Vehicle, era un banco de pruebas de motor central para Corvette. Su diseño era una pura máquina de carreras, ligero y con una cabina abierta. La rareza de este vehículo reside en que fue una herramienta secreta de ingeniería disfrazada de coche exótico. Fue conducido por Zora Arkus Duntov, el padre del Corvette, y fue crucial para probar conceptos que, décadas más tarde, se aplicarían en los modelos de producción masiva. Aunque nunca estuvo a la venta, el CERB1 y sus sucesores son raros porque representan un nivel de libertad de diseño y experimentación que rara vez se permite en un entorno comercial, un coche puramente científico que nunca se concibió para las carreteras, sino para la búsqueda de la velocidad y el manejo perfectos. En el noveno lugar tenemos el Ford Seattle IT21, un concepto de diseño que parece sacado de la Exposición Universal de 1962. Su rareza es su asombrosa predicción de las tendencias futuras, llevada a un extremo poco práctico.
El Seattle IT21 no solo imaginaba un coche modular, sino que también proponía tener ruedas intercambiables, permitiendo al conductor cambiar entre diferentes tipos de neumáticos y trenes de rodaje según las condiciones. Lo más radical era la idea de que la sección frontal del coche, que contenía el motor y el tren delantero, pudiera ser reemplazada por diferentes tipos de propulsión, incluyendo una pila de combustible nuclear. Aunque la tecnología nuclear en coches nunca despegó, y el concepto modular era demasiado costoso para ser viable, el Seattle IT21 es un testimonio de la imaginación desbocada de los diseñadores. Su destino como modelo de exhibición subraya el abismo entre la fantasía de la ingeniería y la realidad de la producción en serie. Finalmente, el 10º vehículo es el Chrysler Turbine Car. A diferencia de muchos prototipos, Chrysler realmente produjo 55 unidades de este coche a principios de los años 60 y las entregó a familias selectas para un programa de pruebas en condiciones reales. La rareza de este vehículo es que, a pesar de la inversión, las pruebas en campo y el diseño relativamente convencional de su carrocería guía, su tren motriz lo condenó. Estaba impulsado por una turbina de gas que podía funcionar con casi cualquier combustible, desde aceite vegetal hasta perfume, una característica muy atractiva. Sin embargo, la turbina era notoriamente lenta para responder al acelerador, muy ruidosa, y, lo más importante, su fabricación era extremadamente costosa en comparación con los motores de pistón tradicionales. Tras el programa de pruebas, Chrysler optó por destruir la mayoría de los coches para evitar responsabilidades y problemas de patente, dejando solo un puñado de ejemplares que son hoy en día artefactos invaluables de una era en que la propulsión alternativa era un territorio salvaje. Estos 10 vehículos, desde el ambicioso P-72 Panther hasta el casi producido Chrysler Turbine Car, son mucho más que meros fracasos comerciales. Son cápsulas del tiempo que encapsulan las esperanzas, los errores y la genialidad de la ingeniería automotriz a lo largo de las décadas. Nos recuerdan que el camino hacia la innovación está pavimentado con prototipos que fueron demasiado grandes, demasiado complejos, demasiado caros o simplemente demasiado adelantados a su tiempo. Aunque nunca salieron a la producción masiva, su existencia es un recordatorio de que la línea de montaje es solo el final de un proceso donde la imaginación siempre tiene la primera y la última palabra. Incluso si el coche resultante es condenadamente raro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.